Entré en casa de mis padres con un pastel casero. Mi padre me miró y dijo, no armes un drama. Simplemente déjalo y vete. Mamá me quitó el pastel, se rió y lo puso en el suelo para el perro. Al menos él lo disfrutará, dijo. Simplemente me fui. Esa noche, vacié nuestra cuenta conjunta. Al día siguiente, cuando vieron el saldo vacío. Ni siquiera me había quitado el abrigo cuando mi padre me miró desde el sofá y dijo, no armes un drama. Simplemente déjalo y vete. Esa fue mi bienvenida de Navidad. Recuerdo que me quedé mirándolo, y luego las luces parpadeantes que estaban enredadas sin mucho esmero alrededor de la barandilla de la escalera. La misma decoración de los últimos 10 años, solo que más polvorienta. Me quedé allí, de pie, sosteniendo el pastel, uno de 3 capas, de arándanos y especias, con glaseado de mascarpone. Lo había hecho desde cero, sin mezclas de caja ni atajos, incluso había confitado yo misma la piel de naranja. Pensé que quizás, solo quizás, si llevaba algo bonito, si lo intentaba una vez más, ellos pondrían de su parte. Mamá entró desde la cocina, miró el pastel, y de hecho, se rió, una risa corta y seca. Me lo quitó de las manos sin siquiera mirarme, caminó hasta la esquina y colocó el pastel entero, con su delicada decoración y todo, en el suelo, junto a Max, su Golden Retriever. Él lo olfateó e inmediatamente empezó a lamer el glaseado. Al menos él lo disfrutará, dijo. No discutí, no levanté la voz, no lloré. Ni siquiera pregunté por qué. Simplemente me di la vuelta y salí por la puerta. El frío me golpeó la cara como una bofetada, pero no me subí la cremallera del abrigo. Conduje a casa en silencio, con el teléfono vibrando por mensajes de texto que ignoré. Y esa noche, vacié la cuenta. Era la cuenta conjunta, la que abrí hace 2 años cuando mi padre perdió parte de su pensión y se estaban quedando atrás con los pagos de la hipoteca. Yo era la única que ingresaba dinero de forma constante. Ellos dejaron de contribuir después de 4 meses. Yo había estado pagando los impuestos de la propiedad, el seguro de la casa, e incluso cubrí la reparación del calentador de agua el invierno pasado. Siempre tenían una excusa, y yo siempre les creí, hasta esa noche. No me sentí culpable cuando moví el dinero. $23.178. Ni un céntimo fue robado. No lo gasté, simplemente lo transferí a una cuenta privada y les quité el acceso. Por la mañana, yo era la villana. Primero fueron las llamadas perdidas, luego los mensajes de texto, y luego las amenazas. Mi padre escribió que iba a presentar una denuncia policial. Mi madre dijo que le avergonzaba llamarme su hija. Luego, añadió un mensaje que se me quedó grabado, siempre lo arruinas todo. Naciste siendo una dramática. Fue entonces cuando supe que esto no era nuevo. Esto era solo otro capítulo en un patrón largo y agotador, y yo lo había permitido durante años. Al mediodía, recibí un mensaje de Emily. Necesitamos hablar. Llámame. Ella nunca tomaba partido. Ese era su papel, la hermana del medio, siempre neutral. Le dije que viniera esa noche, y lo hizo, pero trajo a Jeremy con ella, algo para lo que yo no estaba preparada. Él ya estaba furioso cuando entró por la puerta. No saludó. Solo dijo, les robaste su dinero. Les dije a ambos que se sentaran. Expuse todo. Les mostré extractos bancarios, recibos, cada factura que había pagado en los últimos 2 años. Saqué correos electrónicos donde mamá me agradecía por encargarme de la luz otra vez. Incluso les mostré una captura de pantalla del mensaje que me envió la Navidad pasada, preguntando si podía adelantarles solo unos cientos más para llegar a fin de mes. Emily se quedó en silencio. Miró el rastro de papel y no discutió. Jeremy tampoco dijo mucho, pero después de 1 minuto, se levantó y dijo que iba a hablar con ellos. Le pedí que no lo hiciera. Le dije que lo tergiversarían, que siempre lo hacían. Se fue de todos modos. Esa noche, Emily se quedó. Nos sentamos en el sofá, viendo las luces del árbol parpadear en silencio. Entonces dijo algo que no esperaba. Siempre pensé que estabas exagerando. No dijo más que eso. No fue necesario. Al día siguiente, no supe nada de Jeremy. Ni por la mañana. Ni por la tarde.
Sabía que había ido a verlos. No necesitaba confirmación. El silencio me lo dijo todo. Alrededor de las 3 de la tarde, recibí una notificación del viejo chat de grupo que ya no usábamos, ese que originalmente se creó para planificar un viaje a la playa hacía 5 años y que luego se convirtió lentamente en un cementerio de mensajes no leídos y recordatorios de cumpleaños incómodos. Jeremy escribió: nos reuniremos todos mañana, a las 4 de la tarde, en casa de Emily. Un segundo después, mamá intervino. Ya era hora. Necesitamos dejar de fingir que el comportamiento de Mónica es aceptable. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Quería responder. Quería decir, ¿qué comportamiento? ¿Querer ser tratada como un ser humano? No querer que se aprovechen de mí. Pero ya sabía cómo acabaría eso. Cualquier cosa que dijera se convertiría en prueba de que yo era inestable, ofensiva, emocional. Cerré la aplicación y no dije nada en absoluto. Al día siguiente, llegué 10 minutos antes. Me senté en mi coche un rato, fuera de la casa de Emily, y vi a un par de niños pasar en patinetes. Era extraño pensar en cómo solía venir aquí para noches de cine y domingos perezosos. Ahora sentía como si estuviera entrando en un tribunal. Traje una carpeta, no por rencor, sino porque ya no quería depender de la memoria. Tenía cada transacción que había hecho en esa cuenta conjunta, cada vez que los había cubierto, cada factura que había pagado, cada vez que mamá o papá me habían enviado un mensaje pidiendo ayuda y prometiendo devolvérmelo. Aparecieron juntos, tarde, por supuesto. Mamá entró con una sonrisa como si fuera la invitada de honor. Papá estaba callado, lo que no era inusual. Él solo hablaba realmente cuando tenía algo de qué quejarse. Jeremy entró el último, ya con aspecto irritado. Apenas saludaron. Emily se sentó a la mesa de la cocina con una tetera entre nosotros, como si fuéramos a beber manzanilla y arreglar décadas de daños con una conversación educada. Mamá empezó de inmediato. Dijo que yo había reaccionado de forma exagerada, que lo del pastel fue un malentendido, una broma, que yo siempre era demasiado sensible. Luego, lo convirtió en un ataque personal. Dijo que yo siempre había sido así, dramática, excesivamente emocional, fácil de ofender. Dijo que siempre había complicado las cosas más de lo necesario. Papá añadió que lo que hice con la cuenta era criminal, que no tenía ningún derecho, que los había puesto en peligro. Jeremy intervino, preguntándome si tenía idea del tipo de problemas que había causado, que la hipoteca vencía la próxima semana y que estaban entrando en pánico. Esperé a que terminaran de hablar. Entonces, le entregué la carpeta a Emily. Sin discursos, sin explicaciones, solo papel. Ella la hojeó lentamente. Podías ver cómo le afectaba, página por página. Transferencias, correos electrónicos, confirmaciones de pago, una impresión de un mensaje de mamá pidiendo si podía ayudar a cubrir solo una cosa más en marzo. Entonces Emily levantó la vista y le preguntó a mamá directamente: ¿por qué no ingresaste nada en esta cuenta? Mamá parpadeó, como si no esperara que le preguntaran eso en voz alta. Murmuró algo sobre que no recordaba, que pensaba que era solo para emergencias, que no era para tanto. Emily no lo dejó pasar. Señaló que yo había estado cubriendo su hipoteca, las facturas de la calefacción de sus padres, que el trabajo dental de papá se pagó con mi tarjeta de crédito, y que yo no les había quitado ni un solo céntimo a cambio. Jeremy cogió la carpeta a continuación. La revisó, luego la dejó y los miró a ambos. ¿Por qué dejasteis que hiciera todo esto?, preguntó. Papá finalmente habló. Dijo que yo me ofrecí, que a mí me gustaba sentirme necesitada, y que si tan molesta estaba con el asunto, debería haber dicho que no. Ese fue el momento en que dejó de importarme si alguna vez veían mi punto de vista. Estaba claro que no se sentían culpables. No sentían absolutamente nada. Discutimos. Les dije que me habían humillado en Navidad y que, en lugar de disculparse, habían redoblado la apuesta. Dije que los había estado apoyando durante años y que nunca los había hecho sentir pequeños por ello, pero que ellos no tuvieron ningún problema en avergonzarme delante del perro. No lo negaron. Mamá solo dijo: si quieres que te traten como a una adulta, deja de actuar como una víctima. Jeremy no me defendió, pero tampoco los defendió a ellos. Emily era la única que parecía genuinamente afectada.
Preguntó si podíamos intentar terapia familiar, dijo que quizás todavía había algo que valía la pena salvar aquí. No respondí. Simplemente recogí la carpeta y me fui. Esa noche, mamá me envió un mensaje. Sigues siendo nuestra hija, pero necesitas ayuda. No somos el enemigo. A la mañana siguiente, recibí una llamada del banco. Dijeron que se había presentado una denuncia por fraude en mi contra, en relación con una cuenta conjunta, presentada por mis padres. La mujer al teléfono sonaba confundida. Me preguntó si estaba al tanto de una disputa reciente sobre una cuenta conjunta. Le dije que sí. Luego me preguntó si yo había hecho la transferencia. Dije que sí de nuevo. Hizo una pausa, como si esperara más. Podía notar que había visto la actividad y que probablemente esperaba algo más turbio, quizás algún indicio de fraude. Pero la verdad era limpia. Mi nombre estaba en la cuenta. Yo había autorizado cada céntimo. Nada fue falsificado. Ninguna contraseña fue robada. Solo una retirada silenciosa y completa de dinero que yo misma había puesto allí. Dijo que la denuncia sería revisada, pero que, basándose en lo que estaba viendo, no tenía nada de qué preocuparme. Luego me dijo amablemente que quizás querría cerrar la cuenta para evitar más confusiones. Le di las gracias. Luego colgué y me quedé sentada en el suelo de mi apartamento, con el teléfono todavía en la mano, mirando la pared como si tuviera respuestas. Intentaron denunciarme. Ni siquiera 48 horas después de fingir que querían hablar las cosas. Después de que Jeremy y Emily se sentaran en la misma habitación e intentaran arreglar las cosas, después de que mamá me enviara un mensaje sobre el amor, la familia y no ser enemigos, aún así fueron al banco a mis espaldas. No le dije nada a Emily de inmediato. Supuse que probablemente ya estaría recibiendo llamadas de ellos, escuchando su versión, tratando de mantener la paz. Pero más tarde esa noche, me envió una captura de pantalla. Era un mensaje de mamá enviado tanto a ella como a Jeremy. Ya no sé qué le pasa a Mónica. Siempre ha sido inestable. Nunca fue la más lista. Emily no escribió nada junto a la imagen. Solo la envió. Eso fue suficiente. Esa misma noche, empecé a escribir una lista. Era algo que mi terapeuta me sugirió una vez, cuando intentaba establecer límites. Una lista de lo que has hecho por personas que te dan por sentada. No para echárselo en cara, solo para recordarte a ti misma que no estás loca. Lo enumeré todo, la ayuda con la hipoteca, las facturas, las veces que salí del trabajo para llevarlos a citas, el trabajo que rechacé hace 2 años porque habría significado mudarme de estado y ellos no estaban preparados para eso. Las compras, las llamadas a su compañía de seguros cuando les denegaron la primera reclamación. Luego escribí todo lo que ellos habían hecho a cambio. Era una lista mucho más corta. Al día siguiente, recibí una llamada de Jeremy. Me preguntó si podíamos vernos, solo nosotros dos. Nos reunimos en una cafetería cerca de su apartamento. No esperaba mucho, pero esta vez parecía más cansado que enfadado. Dijo que había vuelto a ver los documentos del banco, esta vez con otros ojos. Que quizás se había precipitado al asumir que yo estaba actuando por despecho. Que quizás se había creído la versión de mamá y papá sin analizar realmente los hechos. Luego preguntó algo para lo que no estaba preparada. ¿Todavía quieres ayudarlos? No respondí de inmediato. Dijo que estaban pasando apuros, que la hipoteca estaba atrasada, que papá podría necesitar cirugía en primavera. Que si me iba ahora, las cosas empeorarían para ellos. No lo dijo directamente, pero pude notar que todavía pensaba que debería ayudar, que debería ser la que cediera. Pero le devolví la pregunta. Te dijeron que presentaron una denuncia por fraude en mi contra. Se quedó helado. No, no lo hicieron. Eso lo cambió todo. Para cuando nos fuimos, parecía inseguro. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Le dije que se lo tomara. Ya no estaba persiguiendo a nadie. Más tarde esa noche, llamó Emily. Dijo que venía, y trajo una carpeta. Dentro había capturas de pantalla, mensajes que mamá le había enviado durante el último año. Algunos eran sobre mí. La mayoría no eran amables. Uno decía que yo siempre había sido dramática, incluso de niña.
Otro decía que no estaba hecha para la vida adulta y que compadecía a quien se casara conmigo. Uno simplemente decía, es tan estúpida a veces que de verdad me asusta. Los leí todos. Luego le devolví la carpeta. Emily dijo que no lo sabía, que nunca se dio cuenta de lo mal que se había puesto la cosa, que ya no quería ser parte de eso tampoco. Nos sentamos en silencio durante un buen rato. Luego preguntó si realmente había terminado. Dije que no lo sabía. Pero a la mañana siguiente, llamé a la compañía hipotecaria y les dije que ya no ayudaría con los pagos. Una semana después de decirle a la compañía hipotecaria que había terminado, empezaron a llegar los mensajes de voz. Primero, fue solo mi madre, con mensajes cortos y secos sobre la responsabilidad. Luego, más largos, del tipo que alterna entre la culpa y la acusación, como si no pudiera decidir qué funcionaba mejor. Luego llegó la voz de papá, gruñendo a través de una especie de media disculpa que se convertía en un sermón a mitad de camino. Y luego pararon. Ese silencio debería haberse sentido como paz, pero no fue así. Se sintió como si algo se estuviera gestando. Como cuando una tormenta retrocede justo antes de estallar. 3 días después, me enteré por Emily de lo que realmente estaban haciendo. Llamó y dijo que estaban intentando conseguir un abogado. No por la cuenta. Ya no. El banco había cerrado esa vía. Pero estaban preguntando por coerción financiera, diciendo que yo los había manipulado para que me dejaran controlar el dinero, y que ahora lo estaba usando para castigarlos. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era una locura. Yo había creado la cuenta a petición suya. Había pagado cada factura que me enviaron, y ahora llamaban a eso manipulación. Le dije a Emily que no me importaba. Tenía todo documentado, cada transferencia, cada acuerdo. Y si querían intentar llevar esto más lejos, con gusto dejaría que un juez lo viera todo. Pero entonces dijo algo más. Le dijeron a la tía Laura que estabas sacando dinero para drogas. Eso me dejó helada. No había hablado con la tía Laura en casi 2 años, no desde una pelea entre ella y mamá por alguna reliquia familiar que nadie quería. Pero ella y mamá todavía hablaban de vez en cuando. Y, al parecer, mis padres le estaban diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que yo tenía un problema de dependencia y que estaban preocupados por mí. Emily dijo que no les creía, pero que Jeremy podría hacerlo, y que él había empezado a llamar haciendo preguntas. Fue entonces cuando algo hizo clic. Esto ya no era solo por dinero. Estaban intentando arruinar mi reputación en la familia. Hacerme parecer inestable. Convertirme en el chivo expiatorio para poder mantener el control de la narrativa. Querían asegurarse de que, incluso si yo me iba, nadie me seguiría. Así que decidí dar un paso más. Publiqué un hilo detallado en un tablón de mensajes familiar privado, el que usábamos para organizar las fiestas, el que ya nadie publicaba, pero que todos seguían revisando. Lo mantuve factual. Sin insultos, sin apelaciones emocionales, solo recibos. Subí capturas de pantalla de confirmaciones de pago, notas donde mi madre me agradecía por pagar los servicios públicos, una cronología de cada depósito que hice en la cuenta conjunta, fechas, cantidades, contexto. Luego lo terminé con una línea: si habéis oído rumores sobre mí, espero que los comparéis con estos hechos antes de decidir a quién creer. No esperaba que nadie respondiera, pero a la mañana siguiente, me desperté con 17 mensajes no leídos. Primos, tías, incluso 2 personas con las que no había hablado desde mi graduación del instituto. La mayoría decían lo mismo: no teníamos ni idea. Gracias por hablar. Esto explica muchas cosas. Luego vino la mayor sorpresa. Jeremy me envió un mensaje privado. Todo lo que decía era: me mintieron. Unas horas más tarde, apareció en mi puerta. Parecía que no había dormido. Dijo que mamá le dijo que los había amenazado, que había robado el dinero para huir, que estaba desquiciada. Pero después de ver el tablón de mensajes y llamar él mismo al banco, supo la verdad. Luego me entregó algo. Era una lista impresa de transacciones, una que yo no había visto antes. Resulta que mis padres habían abierto una cuenta separada hacía meses, una no conectada a mí, y habían estado recibiendo dinero en ella de la Seguridad Social, de una pequeña herencia de la que nunca le contaron a nadie, e incluso de Jeremy. No estaban en la ruina.
Simplemente dejaron de pagar la hipoteca a propósito. Jeremy lo descubrió cuando revisó sus propias transferencias y se dio cuenta de que el dinero que él pensaba que iba para la casa se estaba moviendo a esa cuenta privada en su lugar. Lo habían estado acumulando. Esa noche, me senté en el suelo de mi sala de estar mientras Jeremy leía cada línea de lo que habían ocultado. No hablamos mucho. No quedaba nada que decir. Pero antes de irse, dijo una cosa más. Hemos estado apoyando a las personas equivocadas durante años. Después de que Jeremy se fuera, me senté en la oscuridad con los papeles que me dio todavía sobre la mesa de centro. Los números no mentían. Más de $14.000 canalizados silenciosamente a una cuenta separada de la que nunca nos hablaron. Fechas que se remontaban a casi 10 meses. Transferencias que hicieron mientras me decían que no podían permitirse comprar comida. Dinero que acumularon mientras me pedían el mío. Tenían dinero, simplemente no querían usarlo si podían sacármelo a mí en su lugar. Y yo seguí dándoselo durante años. No porque fuera estúpida, sino porque pensé que un día se despertarían y me tratarían de manera diferente, que pensarían que yo importaba, como si no fuera solo el fondo de emergencia por defecto en forma humana. Los días siguientes transcurrieron de forma extraña, silenciosos pero pesados. Jeremy me envió capturas de pantalla de mensajes de texto de ellos. Primero negación, luego excusas, y finalmente acusaciones. Le dijeron que yo había manipulado la situación, que estaba tergiversando los hechos para poner a la familia en su contra. Luego le dijeron que él también era un desagradecido, y que si quería unirse a mí, no lo detendrían. Me envió una última captura de pantalla que solo decía, os merecéis el uno al otro. Era de mamá. Mientras tanto, Emily se convirtió en una bibliotecaria. Sacó viejos mensajes de grupo, mensajes de voz, incluso copias de cheques que les había escrito a lo largo de los años. No lo dijo directamente, pero creo que necesitaba la prueba para sí misma, para saber que no estaba imaginando lo mal que estaba realmente la situación. El día de Año Nuevo, publiqué la actualización final en el tablón de mensajes familiar privado. Sin drama, solo los recibos, extractos bancarios, mensajes, fechas, cronologías. No insulté a nadie. No especulé. Simplemente expuse la verdad. Luego cerré la sesión y apagué mi teléfono durante 24 horas. Cuando lo volví a encender, tenía docenas de mensajes. Unos primos lejanos me dijeron que lo sentían, que las cosas siempre parecían extrañas cuando mis padres estaban involucrados en algo. Uno incluso me dijo que recordaba una vez en que mi madre intentó hacerle sentir culpable para que fuera su aval en un préstamo para un coche. Pero luego recibí el más extraño de todos. Era de una vieja amiga de mi madre, Diane. Escribió, no me sorprende. Tu madre te ha estado llamando su plan de respaldo desde que estabas en la universidad. Leí eso 2 veces. Plan de respaldo. Eso es lo que yo era. No una hija, no una persona, un recurso de emergencia. Para la segunda semana de enero, la compañía hipotecaria me contactó. Dijeron que el préstamo tenía un grave retraso. Y aunque yo ya no era legalmente responsable, todavía figuraba en documentos más antiguos y seguiría recibiendo avisos de impago a menos que se actualizaran. Les dije que me eliminaran de todo permanentemente. Luego llamé a un abogado, solo para asegurarme de que no pudieran intentar nada más. Al día siguiente, recibí 2 mensajes de mi madre. El primero decía, ya nos has avergonzado suficiente. Has hecho daño a tu propia familia por unos pocos dólares. El segundo llegó 2 horas después, por favor, vamos a perder la casa. No quieres eso en tu conciencia. Esa noche, ignoré las llamadas. Ignoré los correos electrónicos. Me senté en mi balcón con una manta, mirando la ciudad e intentando sentir algo. Alivio, quizás, o paz. Pero sobre todo, lo que sentí fue un vacío. Emily pensó que deberíamos intentarlo una vez más. Dijo que quizás ahora, después de todo, finalmente estaban listos para cambiar. Había estado hablando con ellos de nuevo, por separado. Dijo que sonaban destrozados, que nos echaban de menos. Jeremy no dijo mucho cuando se lo comenté. Solo dijo, echan de menos lo que les dábamos, no quienes somos. Así que fui. Emily lo organizó de nuevo. Terreno neutral, la misma mesa de cocina,
la misma dinámica agotadora. Esta vez llegaron a tiempo. Eso era nuevo. Mi madre parecía más delgada. Mi padre parecía no haber dormido en una semana. Ninguno de los dos dijo nada al principio. Luego, mamá se aclaró la garganta y dijo que lo sentía, no por nada específico, solo una disculpa vaga e informe que sonaba como si la hubiera ensayado en el coche. Papá preguntó si podíamos superar esto, que la familia permanece unida, que las cosas se complicaron, pero que no pretendían hacer daño a nadie. Luego dijeron que necesitaban ayuda, solo un poco, para evitar la ejecución hipotecaria, para ponerse al día con los servicios públicos, para superar una mala racha. Todavía se aferraban a la idea de que podríamos decir que sí, que nos ablandaríamos, que la culpa ganaría al final. Les dije que sabía lo de la segunda cuenta. No lo negaron. Les pregunté para qué la estaban guardando. Mamá dijo, sin siquiera parpadear, para la jubilación. Nos lo merecemos. Luego me miró directamente y dijo, tú siempre fuiste la emocional, Mónica. Siempre tan ansiosa por demostrar algo. Esa fue tu debilidad. Entonces lo dijo. La cosa que creo que llevaba años muriéndose por decir. Siempre fuiste la tonta. Emily no se inmutó, porque tenía el teléfono en su regazo, grabando todo. Cuando la reunión terminó, nadie se abrazó. Nadie se despidió. Se sintió como ver morir algo. Esa noche, Emily subió la grabación al tablón de mensajes familiar y luego la borró 5 minutos después. Dijo que no le importaba si alguien la escuchaba. Solo necesitaba la prueba para sí misma de que realmente había sucedido. A la mañana siguiente, los bloqueé. Teléfono, todo. No porque estuviera enfadada ya, sino porque finalmente entendí que nada de lo que les diera ni dinero, ni amor, ni perdón sería nunca suficiente. Y quizás cortar con ellos por completo no fue lo peor que he hecho. Quizás fue lo primero que hice bien. Pensé que bloquearlos traería algún tipo de liberación. No alegría, no satisfacción, solo un borde limpio para lo que siempre había sido un desastre irregular y sangrante. Pero la verdad es que, cuando te alejas de personas que han estado en tu vida para siempre, incluso cuando han hecho un daño real, no se siente limpio. Se siente como arrancarte un clavo oxidado de la piel. Necesario, pero feo. Pasaron las semanas. El silencio no era pacífico. Era denso, pesado en lugares donde yo estaba acostumbrada al caos. Seguía pensando que los echaría más de menos, que cogería el teléfono durante un buen momento al azar y sentiría esa punzada de arrepentimiento. Pero no fue así. No eché de menos la manipulación, la tensión constante, la forma en que me hacían cuestionar cada recuerdo. Entonces sucedió. Recibí la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. No de ellos directamente, sino de alguien con quien no había hablado en casi un año, Samantha, mi prima por parte de padre. No éramos cercanas, pero siempre habíamos sido lo suficientemente amigables. Me envió un mensaje un jueves por la noche, como si dudara incluso mientras lo escribía. Oye, esto puede estar fuera de lugar, pero pensé que deberías ver esto. Adjuntaba una captura de pantalla, un chat de grupo que no sabía que existía. El nombre en la parte superior decía familia de verdad. Incluía a mis padres, algunos tíos, algunos primos, personas que se habían quedado en silencio cuando todo explotó. Mi madre había escrito, Mónica está jugando a la víctima de nuevo. Es patética. Siempre lo ha sido. Nunca fue muy brillante, solo ruidosa. Honestamente, es un alivio tenerla fuera de nuestras vidas. Luego mi padre, se cree muy fuerte, pero veamos cuánto dura eso. Ha cortado con todos los que alguna vez se preocuparon por ella. No es lista, solo es terca. Alguien más respondió, volverá. Siempre lo hacen. Especialmente los tontos. Sentí ese viejo ardor subir detrás de mis ojos, pero no lloré. No esta vez. Simplemente lo miré, no sorprendida, no herida exactamente, solo atónita por la consistencia, que incluso ahora, después de todo, todavía necesitaran convencer a la gente de que yo era el problema. Todavía necesitaran convertirme en la villana para poder seguir siendo las víctimas en su propia historia. No le respondí a Samantha. No me pidió una respuesta. Creo que ya sabía lo que significaba esa captura de pantalla.
Pero esa noche, abrí todos los archivos relacionados con ellos en mi ordenador PDF de viejas transacciones bancarias, recibos escaneados, capturas de pantalla, mensajes de voz y los borré. También borré la carpeta de respaldo. Ya no necesitaba pruebas. Ni para ellos. Ni para nadie. Luego entré en mis contactos y eliminé a cada persona que se quedó al margen mientras intentaban destruirme. Cualquiera que los viera retorcer la verdad y no dijera nada. Cualquiera que asintiera en silencio cuando me llamaban inestable, dramática o estúpida. No quería cargar con ninguno más de ellos. Unos días después, salí sola por primera vez en mucho tiempo. Entré en una pequeña panadería en la que nunca había estado y me compré un pastel. Solo uno de vainilla con relleno de frambuesa. Nada lujoso. Cuando la cajera me preguntó cuál era la ocasión, dije, solo yo. Lo llevé a casa, lo puse en la mesa de mi cocina y corté un trozo. Nadie se burló de él. Nadie se lo dio a un perro. Nadie me dijo que era demasiado emocional o que no era suficiente de alguna otra cosa. Era simplemente mío, y me gustó. Esa noche, no lloré. No entré en barrena. No miré hacia atrás. Me acosté en la cama y pensé en todo lo que di, todo lo que tomaron, y en lo mucho más silencioso que sonaba el mundo ahora que sus voces finalmente estaban fuera de él. Y me di cuenta de algo. Ya no quiero que cambien. No quiero una reconciliación. Ni siquiera quiero una disculpa. Solo quiero distancia. Y la tengo ahora. Después de todos los años que pasé tratando de ser lo que ellos necesitaban, finalmente me convertí en lo que yo necesitaba, libre. Quizás no es el final que la gente espera, pero es el mío.